Hola, como bien sabéis, en junio de 2011 salieron las herramientas para la nueva versión de Windows Phone 7 llamada Mango. Una versión que trae un montón de mejoras, tanto en productividad como en herramientas, como en juegos, comunicaciones, mensajería, y que en este caso Microsoft ha dado a los desarrolladores la posibilidad de poder empezar a trabajar ya con esta versión Mango antes de que salga al mercado a finales de 2011. Es por ello por lo que vamos a ver las nuevas herramientas de desarrollo que tenemos para Windows Phone, que ellos han llamado Windows Phone SDK 7.1 Beta 2. Realmente las herramientas ahora mismo están terminando ya la fase beta. La versión todavía no oficial que adquirirá Windows Phone, también llamado Mango, es la versión de momento 7.1, y eso es todo lo que vienen con las herramientas cuando las instalamos dentro de nuestro PC. Tenemos el nuevo emulador de Windows Phone, tenemos además todas las librerías nuevas del SDK de Windows Phone, tenemos además la posibilidad de empezar a trabajar ya con Silverlight 4. Recordad que hasta ahora Windows Phone 7 estaba basado en Silverlight 3 con algunas cosas de Silverlight 4, y que ahora tenemos una mayor evolución hacia Silverlight 4 en esta versión de Windows Phone. Tenemos también las extensiones, por supuesto, para XNA Game Studio 4.0. Si recordáis, en Windows Phone 7 podíamos hacer desarrollos tanto sobre Silverlight como sobre XNA, y en este caso sigue siendo así, y además vamos a tener la posibilidad de incluso crear una aplicación híbrida que pueda integrar tanto XNA como Silverlight, pudiendo tener un contexto de renderización propio y puro de XNA, mientras que podemos tener un overlay hecho en Silverlight, y así, por ejemplo, hacer pues la parte de los menús de un juego o la parte de las transiciones, pues hacerlas directamente en Silverlight en lugar de hacerlas en XNA, que suele ser bastante pesado. Luego tenemos también la actualización de la herramienta de Expression Blend. Os recuerdo que Expression Blend es una herramienta de diseño para diseñar aplicaciones de Silverlight. En este caso las utilizaremos para Windows Phone. Y luego tenemos una serie de SDKs a mayores que se han introducido con las herramientas, como puede ser, por ejemplo, el advertising para Windows Phone. Ese SDK de anuncios que podemos nosotros incluir dentro de nuestras aplicaciones y juegos, en los cuales durante el transcurso de la aplicación pues pueden aparecer un pequeño banner, ¿vale?, con fondo negro, con letras blancas, diciéndonos pues si queremos comprar pues una lavadora, un coche, si queremos comprar bonos, es decir, cualquier tipo de publicidad que nosotros queramos categorizar y mostrar dentro de nuestra aplicación, y que además trataremos en posteriores capítulos. Pues bien, las herramientas las podéis descargar de esa página que tenéis ahí, que es la de create.msdn.com, que es la página de la App Hub oficial de Windows Phone 7 a nivel mundial. Bien, eh, en anteriores capítulos vimos también cómo funcionaba el emulador de Windows Phone 7. Sin embargo, el emulador de Windows Phone Mango trae un montón de mejoras con respecto a la versión anterior. Por ejemplo, ahora tenéis soporte para diferentes códecs multimedia, tanto de vídeo como de audio, ya que había veces en las que nosotros reproducíamos algún fichero de sonido, bien por ejemplo vía streaming o bien local, o algún fichero de vídeo, y no se reproducía en el teléfono, o a lo mejor sonaba y no se veía. Había algunos problemillas con el tema de los códecs, porque no estaban soportados por completo dentro del emulador, pero sí en el teléfono. Ahora se ha mejorado ese soporte multimedia para el emulador, y también se ha mejorado sobre todo el tema de la fragmentación de la memoria en el dispositivo, en el emulador. Tenemos también soporte para sensores, cosa que hasta ahora no teníamos. Si tú querías, por ejemplo, hacer una aplicación que utilizara el acelerómetro, que utilizara, por ejemplo, el GPS, no podías simularlo de ninguna forma en el emulador, más que haciendo alguna ñapa con tu código, inyectándole a lo mejor en la parte del GPS coordenadas en modo fake, con las Relative Extensions, o por ejemplo en el acelerómetro pues de forma similar, pero era bastante complejo. Por lo cual lo que se ha hecho es incrementar estas posibilidades, añadiendo, por ejemplo, soporte para acelerómetros, soporte para localización, y además han incluido muchas de las nuevas mejoras que tiene la versión de Mango para el teléfono, pero dentro del emulador. El emulador sigue siendo prácticamente igual que lo que teníamos hasta ahora. Vale, os voy a hacer una demo para que veáis cómo trabajaríamos con él.
Este sería el emulador de Windows Phone 7 Mango. Vemos cómo es prácticamente igual que el que teníamos hasta ahora. ¿Vale? Vemos como aquí en la pantalla de aplicaciones sí que se ha metido una nueva mejora, que es la de búsqueda de aplicaciones. Una cosa que los usuarios pedían a gritos, porque es que si tú instalabas demasiadas aplicaciones dentro del teléfono, pues la lista se te podía hacer interminable. Y dando al botón de búsqueda, pues puedes buscar directamente, puedes buscar directamente dentro del propio teléfono. Por ejemplo, vamos a poner aquí, pues, con la S. Vamos a ver. Ahí. Con la S, por ejemplo, pues tenemos Execution Model Sample, Settings y Save. Vale, pues por ejemplo, si en vez de la aplicación, si yo no la tengo aquí, por ejemplo, la quiero buscar en Marketplace, también se integra esta pantalla de aplicaciones con las búsquedas en Marketplace. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí Sudoku. Y vamos a darle a buscar en Marketplace. Cuando hacemos esto se conecta a las búsquedas de Marketplace que tenemos en principio dentro de nuestro teléfono. Yo ahora mismo no puedo comprar ninguna aplicación porque el emulador no se puede configurar para comprar aplicaciones. Tendríamos que introducir una cuenta de Windows Live con nuestro Live ID y no nos deja dentro del emulador. Pero aquí aparecerían todas las aplicaciones relacionadas con Sudoku. ¿Vale? Aplicaciones y juegos, y luego también lo mismo para música y para podcast, porque recordad que Marketplace no solamente son juegos y aplicaciones, sino que también se integra con la parte de música de Zune. Pues bien, por ejemplo, si entramos en esta aplicación de Sudoku, yo puedo ver aquí pues los detalles de la aplicación, quién la ha desarrollado, cuántos megas ocuparía instalada en el teléfono, ¿vale? En este caso pues te dice que requiere conexión de datos, será para enviar los récords, por ejemplo, a un scoreboard que tengan ellos. Y luego tenemos aquí los reviews de la gente que se ha descargado la aplicación o que la ha comprado. Luego tenemos los screenshots. Vemos como este formato que tenemos aquí ahora mismo de Marketplace es diferente al que teníamos con la versión de 7.0 de Windows Phone. ¿Vale? Y luego tenemos las aplicaciones relacionadas, bien a lo mejor con el género de Sudoku o bien con la empresa. Bueno, vamos a darle hacia atrás. Seguimos teniendo tres botones, igual que con Windows Phone 7, el botón de back, el botón de inicio y el botón de búsquedas. En el botón de búsquedas se han integrado la mejora de las búsquedas que tenemos en la versión de Mango. ¿Vale? De tal forma que si yo ahora doy a buscar y le digo que me permita utilizar la localización donde me encuentro ahora mismo, vemos como aquí arriba me dice, pues mira, te encuentras en Overlake, explora Overlake, ¿vale? Vamos a darle a permitir. Me aparecería una región del mapa en la que supuestamente yo me encuentro con mi emulador, ¿vale? Y me dice, pues cerca de donde yo me encuentro, pues dónde puedo ir a comer y a beber, qué puedo hacer por esa zona, dónde puedo ir de compras, zonas favoritas, destacados, etcétera. Bien, pues estas son las búsquedas que tenemos mejoradas en la versión de Mango. Y también tenemos, por supuesto, las búsquedas por voz, en la que podemos buscar, por ejemplo, pues yo pincho aquí en búsquedas voz y digo, pues, pizza. Doy a Go y entonces me buscaría todas las pizzas. En este caso no tenemos acceso ahora mismo a esos servicios. También tenemos la posibilidad de buscar música, igual que la aplicación Shazam, en la cual yo puedo poner una canción y me dice después qué canción es y me da la opción de comprar el disco, pues también viene integrado con las búsquedas de Bing. Y por último también pues escanear códigos de barras, QR codes, Microsoft Tags, por ejemplo, para buscar que el código ISBN de un libro, a qué libro pertenece, etcétera, que sería otro servicio que tendríamos con las búsquedas de Bing. Pues bien, este es el emulador que tenemos con Windows Phone Mango. Es prácticamente igual que el que tenemos con Windows Phone 7, pero se ha mejorado en cuanto a acceso a servicios, en cuanto a búsquedas y alguna cosa más que veremos ahora. Bien, en cuanto al acelerómetro, como os dije antes, en Windows Phone 7.0 no teníamos la posibilidad de probar el acelerómetro del emulador porque no había. Solamente podíamos hacerlo con un dispositivo físico. Incluso había mucha gente que a lo mejor no tenía una PDA por entonces y lo que hacía era pues pedir un teléfono en préstamo de los que tenía Microsoft para desarrolladores, que era un teléfono de desarrollo, ¿vale? Y con estos teléfonos pues podíamos probarlo. Ahora incorpora el acelerómetro. Bastaría básicamente con acceder a la parte derecha del emulador en la que tenemos una barra de herramientas
y pinchar en la doble flecha que tenemos ahí. A continuación nos aparecerá una pantalla como esta, en la que se verá pues, herramientas adicionales, y ahí tenéis el acelerómetro, en la que podemos mover en los tres ejes X, Y y Z nuestro dispositivo. Realmente, bueno, hay mucha gente que confunde el término de acelerómetro y no sabe si se refiere en efecto, por ejemplo, a la fuerza con la que estamos impulsando o a la aceleración con la que estamos impulsando un teléfono hacia un lugar determinado, o si simplemente estamos utilizando como un giróscopo. En este caso, lo que podemos hacer aquí es saber si estamos girando desde un punto fijo inicial el teléfono a izquierda o a derecha, arriba, abajo, adelante y atrás, ¿vale? De tal forma que podemos interpolar entre los valores -1 y 1 la posición en la que está encontrándose ese teléfono. Pues bien, si os parece, vamos a hacer una demo para que veáis cómo funciona el acelerómetro, porque es que no solamente vamos a poder ver cómo mover ese teléfono hacia un lado o hacia otro, sino que además podemos interactuar con él en tiempo de ejecución con una aplicación nuestra. Vale, y además podemos también ponerlo desde un principio pues de pie o directamente puesto sobre una mesa, tanto en vertical como en horizontal, es decir, en portarretrato o en panorámico. Pues vamos a hacer una demo para que veáis cómo podríamos utilizarlo dentro de una aplicación nuestra, y también os puede servir como punto de partida para hacer aplicaciones que utilizaran acelerómetro. Para ello vamos a abrir el Microsoft Visual Studio 2010 Express para Windows Phone. Estas son las dos herramientas que tenemos para desarrollar aplicaciones, tanto la de Visual Studio 2010, que sería para el desarrollo de aplicaciones con Windows Phone, ya sea en Silverlight o en XNA, y luego la de Expression Blend 4, que en este caso sería para Windows Phone y que utilizaríamos como herramienta para diseñar aplicaciones en Silverlight. Las herramientas, si no las tenéis descargadas, os podéis bajar directamente si queréis las herramientas en una ISO y luego grabarlas en un CD o cargarlas en un cargador de imágenes e instalarlas desde ahí mismo. Bien, vamos a abrir el Visual Studio. Veis que pone arriba a la derecha beta, que es la versión actual que tenemos ahora mismo en el mes de junio y julio de 2011. Y lo que voy a hacer es crear una aplicación simple de Silverlight en la cual yo pueda encender el acelerómetro y manipular, dependiendo para dónde esté moviendo mi dispositivo virtual, pues por ejemplo una imagen en la pantalla. Pues voy a crear un nuevo proyecto, archivo, nuevo proyecto. Va a ser un proyecto de página simple para Silverlight, un Windows Phone Application. Y vamos a llamarle acelerómetro demo. Ok. A continuación, lo que me va a pedir es que seleccione la plataforma de destino sobre la que vamos a trabajar, si va a ser Windows Phone 7.0 o 7.1, que sería la versión de Mango. Seleccionamos 7.1 y en cuanto al desarrollo va a ser prácticamente el mismo que teníamos con Windows Phone 7, lo único que tendremos acceso a nuevas APIs que no teníamos en la versión 7.0. Pues bien, una vez que tengamos el proyecto abierto, lo que vamos a hacer va a ser arrastrar una imagen dentro de nuestro proyecto para poder moverla dentro de la pantalla. Y lo que hacer es una aplicación que tenga una imagen mostrándose en el grid, en mi página principal, y esta imagen va a girarse, va a proyectarse sobre el plano X, Y y Z dependiendo de cómo estemos moviendo el teléfono. ¿Vale? Pues bien, arrastramos aquí la imagen a nuestro proyecto de Silverlight. A continuación lo que voy a hacer es crear dentro de este grid un objeto del tipo imagen. Por ello vamos a código XAML. Creamos aquí nuestro objeto de tipo imagen, que va a tener como source nuestro Windows Phone 7S captura 1.png, que veis que aparece ya aquí en el centro de la pantalla. Lo podéis hacer si queréis un poquito más pequeño y colocarlo más o menos pues por esta posición, ¿vale? Aproximadamente. Bien, y lo que voy a hacer ahora es acceder a una de sus propiedades, que va a ser la propiedad que se utiliza para poder cambiar el plano de proyección sobre el cual queremos nosotros proyectar esta imagen, si va a ser el X, el Y o el Z. Para ello voy dentro de mi control imagen y voy a crear aquí
imagen punto projection, y dentro de la proyección metemos nuestro plane projection. Ahí está. Vale. Ahora, en vez de tocar aquí directamente la proyección sobre el plano X o Y de esta imagen, lo que voy a hacer es darle un nombre a este plane projection para poder acceder a ella desde Code Behind, desde nuestro código fuente en C#. X2.name igual a, vamos a ponerle proyección. Perfecto, vamos al código fuente. Vamos al mainpage.xml.cs y aquí lo primero que tengo que hacer es definir que voy a utilizar una clase que se encuentra dentro de una librería que es la de Microsoft.device.sensors. Para ello primero vamos a referencias, botón derecho, agregamos una referencia y vamos a agregar Microsoft Device Sensors. Ok, metemos el using, Microsoft Device Sensors. Y ahora lo que voy a hacer es instanciar dentro de mi código fuente aquí un objeto del tipo accelerometer. Para ello, accelerometer, vamos a llamarle accel igual new accelerometer. Y luego dentro de main page, dentro del constructor, lo que voy a hacer es definir dentro de este objeto de accelerómetro un evento que es el reading change y lo voy a asociar a su manejador de evento. Vale. Por último, nos faltaría justo detrás de esta definición de decir que voy a iniciar el accelerómetro, accel.start, y ahora me faltaría leer los valores que yo voy a darle mediante el emulador. Para acceder a esos valores que voy a ir recibiendo en esta función reading change, lo que voy a hacer es ir capturando aquí los ángulos de rotación de la imagen en su plano de proyección y al mismo tiempo también refrescar el interfaz de usuario porque va a ir en otro hilo de ejecución diferente. Para ello vamos a utilizar el dispatcher begin invoke. Vale. Y aquí vamos a utilizar esa proyección, punto rotation y igual a menos 90 multiplicado por e punto. Esta e lo que va a contener es los valores x, y y z que nos va a devolver el acelerómetro, en este caso el emulador, según lo voy moviendo. Aquí vamos a poner x y aquí vamos a poner y. Perfecto. Por último nos faltaría ejecutar la aplicación dentro del emulador. Damos F5. Vale. Lo que vamos a hacer simplemente ahora es lanzar la aplicación. No va a aparecer nada más que una imagen en el centro de la pantalla. Y lo que tendremos que hacer ahora simplemente es modificar el acelerómetro en cada uno de sus valores para ver cómo podemos mover esta imagen en la pantalla. Para ello, lo primero, pinchamos en las dos flechas, se van a abrir a la derecha el emulador del acelerómetro y el emulador de localización que veremos después. Lo que vamos a definir ahora es que vamos a utilizar el portrait flat, ¿vale? Que sería utilizando nuestro dispositivo dentro de una superficie plana en vez de pies. Y ahora este punto rosa que vemos aquí en el centro de las herramientas del acelerómetro, lo que tenemos que hacer es moverlo hacia abajo, hacia arriba, izquierda, derecha, ¿vale? Por cada uno de esos ángulos que tenemos ahí. De tal forma que lo que estamos haciendo es modificar estos valores, ¿vale? En todos y cada uno de sus ángulos y aplicarlos sobre el plano de proyección. Bien, pues este sería un ejemplo rápido de cómo poder, por ejemplo, utilizar un acelerómetro con el emulador y plasmarlo visualmente dentro de una aplicación en Windows Phone para ver rápidamente cómo puede utilizarse esta característica. También tenemos una función que veis aquí a la derecha dentro de Recorded Data que pone Shake, que lo que hace es lanzar una serie de valores aleatorios. Vamos a darle a play para que lo veáis, para probar que nuestra aplicación realmente no se rompe, que es robusta, que funciona y que puede soportar pues una serie de valores pregrabados que tenemos en el emulador.
Pues bien, esto sería un ejemplo de cómo utilizar, por ejemplo, el acelerómetro con Windows Phone 7. Ya os digo que en capítulos posteriores analizaremos a fondo cómo utilizar todos los sensores, el acelerómetro, el giróscopo, veremos algo de realidad aumentada también, veremos el GPS, pero lo que vamos a ver ahora es la otra funcionalidad que tenemos en este emulador, que es la de GPS. Por ello, volvemos de nuevo a las diapositivas, ¿vale? Y lo que vamos a ver ahora son las aplicaciones basadas en localización. Hasta ahora lo que hacíamos es que la única forma que teníamos de probar que una aplicación pudiera localizarse, por ejemplo, a través del control de Bing Maps que teníais para Silverlight, para Windows Phone, era pasándole una coordenada directamente a piñón. Tú le metías una coordenada a piñón en el código o la extraías de un web service, ¿vale? O si no, no había ninguna otra forma de poder simular más o menos de forma real el que tú estuvieras trabajando con un dispositivo real. Es decir, desde el emulador era prácticamente imposible. Por ello, lo que han hecho es implementar esta funcionalidad en la cual nosotros podemos simular que estamos con nuestro emulador, pero que simulemos que estamos con una PDA real por el campo, por ejemplo, moviéndonos por alrededor de una urbanización, moviéndonos por una ciudad, e incluso ir cambiando de localización en tiempo real. ¿Vale? Para ello, si vais de nuevo a la parte de herramientas extendidas que tenéis en el emulador, veréis que tenéis ahí una parte de localización. En esta parte de localización vais a poder encontrar multitud de opciones, como son por ejemplo las que veis aquí. Podéis buscar directamente una ciudad que queráis, por ejemplo, pues Valladolid, Boecillo, Madrid, ¿vale? Y os localiza dentro del mapa. Podéis aplicar el zoom hacia adentro o hacia afuera. Podéis interactuar sobre el mapa que va a aparecer en la pantalla poniendo vuestros pushpins o vuestros marcadores. Podéis eliminar todos los marcadores, dejar unos cuantos ahí seguidos para hacer rutas. Podéis, por ejemplo, incluso cada X tiempo ir cambiando de localización, simulando que estáis haciendo una ruta, ¿vale? Todo eso lo podéis hacer con este emulador. Tenéis unos botones que pone arriba live o en directo, de tal forma que podéis ir marcando en cualquier momento un punto dentro de la pantalla, un marcador, y hacer que vuestra aplicación reciba ese cambio de localización a través de un evento que es el Position Change y saltar directamente a ese punto. Es decir, lo que vamos a hacer con nuestro emulador es lanzar eventos de cambio de posición que nuestro dispositivo va a recibir y va a recibir ya con unas coordenadas de longitud y latitud. ¿Vale? Unas coordenadas que las podéis meter vosotros directamente aquí si queréis. Bien, si os parece mejor que verlo aquí, vamos a verlo directamente sobre el emulador. Si voy de nuevo al emulador de Windows Phone 7, ya abro la pantalla de herramientas adicionales y vamos a localización. Vemos como por defecto pues aparece aquí la ciudad de Seattle, donde están en este caso en Bellevue las oficinas de Microsoft, en Redmond, ¿vale? Y si ponemos por ejemplo aquí Valladolid, ¿vale? Pues me va a Valladolid. Y aquí yo puedo pues meterme dentro del mapa, puedo poner zoom, ¿vale? Puedo ir marcando, pues por ejemplo, pues aquí un poquito más abajo, Parque Tecnológico de Boecillo, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, pues ahí se encuentra el Centro de Innovación y Movilidad de Microsoft, de Microsoft, ¿vale? Si, por ejemplo, yo quiero agregar varios puntos, pues puedo ir pinchando por el mapa, ¿vale? Puedo ir cambiando la localización, pues por ejemplo aquí otro, y estos puntos se van agregando aquí. Puntos que yo luego puedo ir lanzando como cambio de localización por ejemplo, cada 3 segundos, cada segundo, cada 10 segundos, ¿vale? Y pasar del 1 al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, y así mi aplicación, pues a través de ese emulador, pues tener interpretar que estamos cambiando de localización en cada momento, ¿vale? Podemos también, por ejemplo, quitar esta parte de live, ¿vale? Y darle aquí a reproducir, por ejemplo, cada 3 segundos, ¿vale? Punto 1, 1, 2 y 3, punto 2, 1, 2 y 3, punto 3, 1, 2 y 3, ¿vale? O no utilizar esto, utilizar directamente la función de live, y cuando yo tengo activada la función live, lo que significa que en cuanto yo pincho la pantalla automáticamente se desencadena ese evento Position Change dentro de mi aplicación, ¿vale? Y por tanto cambiaremos de localización. Bueno, pues esto es así a grandes rasgos el emulador de localización. No tiene mayor misterio más que tengáis una aplicación que utilice esas clases GeoCoordinate Watcher para saber cuándo estamos con el GPS
apuntando una dirección de GPS nueva y sabiendo cómo nosotros con el control de Beam Maps podemos integrar esta localización dentro de nuestra aplicación. Bien. Vamos a ver alguna herramienta más. Por ejemplo, muchas veces nos hemos encontrado con desarrolladores que nos dicen que pues, es que yo he hecho una aplicación en Silverlight para Windows Phone y va un poco lento, o hay veces que las animaciones se paran, o que cuando estamos entrando la aplicación tarda demasiado en cargar, o incluso que el panorama a veces va a tirones al principio mientras estamos cargando todos los datos, ¿vale? Y no sabemos por qué. Estamos intentando analizar el rendimiento, el por qué pasa esto, cómo estará la memoria en cada momento. Si tendré demasiados objetos, si el recolector de basura no hace más que pasar cada 2 por 3 para eliminar objetos que se han quedado en memoria perdidos, si tenemos memory leaks, es decir, hay un punto en el que nosotros necesitamos saber cuál es el rendimiento real que tiene nuestra aplicación dentro del teléfono y saber cómo podemos optimizarla. Es por ello por lo que se ha integrado un profiler dentro de Visual Studio, ¿vale? Profiler para Windows Phone. Este profiler os va a analizar el rendimiento de vuestra aplicación en cada instante, incluso no solamente el de vuestra aplicación, sino también el del interfaz de renderización que tenéis en vuestra aplicación, es decir, qué sucede en la pantalla cuando yo estoy ejecutando mi aplicación. Si estamos cayendo de 60 a 30 o a 0 frames por segundo en cada momento, si las animaciones que están ejecutando se están parándose, si el recolector de basura ha pasado demasiadas veces en un intervalo de tiempo, si la memoria está al máximo. Es por ello por lo que vamos a tener varios modos de analizar esta información. Incluso nos van a sugerir qué cosas no debemos de hacer cuando estamos desarrollando estas partes de mi aplicación. Nos va a recomendar cómo detectar, por ejemplo, problemas relacionados con el rendimiento del scroll, por ejemplo, de Xbox dentro de la pantalla. Bien, lo que vamos a obtener es una serie de gráficas en las cuales vamos a poder consultar pues la tasa de frames por segundo que tenemos en cada momento, el tanto por ciento de uso de la CPU, el uso de la memoria física que tenemos en el teléfono, cuántas veces se ha llamado al recolector de basura. Ya sabéis que cuando se llama al recolector de basura, la aplicación en ese instante pues se paraliza porque utiliza el libro de ejecución principal de la aplicación para recolectar aquellos objetos que han dejado de ser referenciados. Pues bien, todo eso lo vamos a visualizar en una pantalla como la que veis ahí. Una pantalla que va a aparecer una gráfica con todos estos elementos descriptivos en la cual nosotros podemos ver en cada instante de tiempo qué es lo que ha sucedido, ¿vale? Un profiler que además nos va a generar una serie de informes en el cual podemos ver, por ejemplo, pues el árbol visual de todos los objetos que tenemos nosotros dentro de nuestra aplicación, ¿vale? Pues sabemos que dentro de un grid tenemos un stack panel, que dentro hay un content presenter, que dentro hay una serie de elementos en un item presenter, que dentro tenemos un panorama item, es decir, podemos ir viendo todo el árbol visual de una aplicación y ver dentro de este árbol visual pues cuánto tiempo de carga ha tenido cada uno de esos objetos, cuánto es el tiempo de dibujado en pantalla que ha ocupado de memoria en nuestro contexto de renderización. Es decir, podemos ir analizando el rendimiento de nuestras aplicaciones en tiempo, no en tiempo real, porque lo que va a hacer es grabarnos datos y luego presentarnos dentro de una gráfica, ¿vale? Pero sí que va a grabarnos todo segundo a segundo lo que vaya sucediendo dentro de nuestro teléfono. Bien, vamos a hacer una prueba muy rápida porque es un tema que vamos a ver también mucho más adelante en estos capítulos de desarrollo sobre Windows Phone. Por lo que vamos a abrir de nuevo el Visual Studio. Y voy a crear un nuevo proyecto que se llama en este caso rendimiento lista. Vale, le voy a dar OK para Windows Phone 7.1 y lo que voy a hacer es crear una lista de elementos y ver cuál es el rendimiento que tiene en pantalla cuando la estoy moviendo hacia arriba o hacia abajo, por ejemplo. Para ello yo voy a recurrir a una herramienta que se llama Expression Blend, con la cual se hacen ejemplos de datos de forma bastante sencilla, ¿vale? Y lo que voy a hacer va a ser editar esta aplicación, ¿vale? Esta es la misma aplicación que tendríamos en el Visual Studio, veis que pone aquí rendimiento lista, y voy a agregar un nuevo conjunto de datos de ejemplo, ¿vale? Voy aquí a la derecha, a New Sample Data, voy a crear un Sample Data Source, y esta colección de datos de ejemplo que yo voy a tener aquí, pues va a tener pues,
un montón de imágenes, ¿vale? Con dos campos de texto, uno que va a ser de nombres y otro que vamos a agregar aquí, que va a ser un campo también de texto, que va a ser, por ejemplo, con correos electrónicos, ¿vale? Yo voy a editar estos valores que me ha generado, o en vez de 10 valores de ejemplo, vamos a poner 100 valores de ejemplo, le doy a OK y arrastramos esta colección dentro del grid que tenemos en la página de Silverlight. Le metemos el autosize, le ponemos en fill, voy a editar en este caso la plantilla adicional que tenemos de los elementos y voy a decir que me dé un stack panel que sea, por ejemplo, un grid en el cual este grid pues llegue hasta aquí al fondo, este texto que es el nombre pues venga más o menos a esta altura, ¿vale? Además, editando su estilo voy a decirle que sea del tipo fonts large y el correo electrónico le ponemos justo debajo, ahí, ¿vale? Por último la imagen la hacemos un poquito más grande, ¿vale? Y ya tenemos una lista personalizada. Vamos a guardar todo esto, archivo, guardar todo, vamos de nuevo otra vez al Visual Studio. Me dice si quiero recargar todos los cambios que han sido modificados fuera del entorno de desarrollo y le digo que sí, que quiero recargarlos, ¿vale? Y cuando haga esto, pues se me recargará mi mainpage.xml pues con todos los cambios que le hemos aplicado, ¿vale? Ahora en cuanto se refresque esto aparecerá aquí la lista con esas imágenes. Vamos a ir al Visual Studio, al menú de depuración y vamos a seleccionar una opción que pone iniciar Windows Phone Performance Analysis, ¿vale? Esta opción lo que va a hacer es darnos la posibilidad de iniciar el análisis de rendimiento de mi aplicación. Para ello vamos a dejar, tal cual veis aquí, Execution, ¿vale? Y vamos a darle a lanzar aplicación. Le doy al play, se me va a lanzar la aplicación dentro del emulador. Y cuando se lance, pues veremos pues la lista con todos los elementos que hemos generado nosotros en tiempo de diseño. ¿Vale? Una lista que es estática, que va dentro de un listbox que tiene 100 elementos y que son estos. Vamos a bajar 3 veces hacia abajo. Vemos como el rendimiento es un poquito inferior cuando tenemos el profiler funcionando que cuando no lo tenemos porque está grabando un mogollón de datos. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño parón, subimos de nuevo para arriba. 1, 2 y 3. ¿Vale? Y seleccionamos un par de elementos. ¿Vale? Y ahora vamos de nuevo al profiler y detenemos la depuración. Vamos allá a Stop Profiling. Me va a copiar dentro de mi proyecto el resultado de todo el análisis que hemos realizado, ¿vale? Y ahora me va a mostrar una gráfica pues con el rendimiento de mi aplicación en cada uno de esos instantes. Vemos como aquí tenemos esta gráfica que en capítulos posteriores analizaremos. Vemos pues desde el segundo 0 hasta el segundo 44 que ha durado la ejecución de la aplicación. Tenemos aquí el tanto por ciento de uso de la CPU, tenemos el uso de megas en memoria, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, aquí abajo también los storyboards, las imágenes que han sido cargadas y las veces que se ha llamado al recolector de basura, que en este caso pues ha sido solamente una, ¿vale? Bien, pues esto es el análisis. Si luego quisiéramos entrar en más detalle, pues cogeríamos, por ejemplo, del 5 al 10, ese intervalo de tiempo, y me diría, pues mira, pues hay un uso de la CPU demasiado alto en el hilo de ejecución de la interfaz del usuario para operaciones que están utilizando el dibujado frame a frame dentro de nuestra aplicación. Vemos como el frame rate en este caso ahí está a 0. Vemos como en algunos picos llega hasta 45, 60, 30 más o menos de media, pero justo en esa parte pues tenemos un gran defecto de velocidad en cuanto a la que es la tasa de frames por segundo que tenemos en pantalla. No así, por ejemplo, en esta zona de aquí. ¿Vale? Me dice aquí high CPU usage on the user interface thread for operations other than frame drawing. ¿Veis como aquí me dice, pues mira, las operaciones ejecutadas en el OP principal de ejecución están consumiendo el 55% de la CPU, bla, bla, bla. Siempre te va a dar una recomendación o una observación sobre qué ha ocurrido en ese intervalo de tiempo. Bien, analizaremos, como ya os digo, esto muchísimo más adelante cuando veamos el tema de cómo se utiliza la depuración en tiempo real para aplicaciones con Windows Phone, pero vamos a ver alguna herramienta más antes de terminar.
Herramientas como pueden ser, por ejemplo, un explorador para el almacenamiento aislado. Como ya sabéis, en Windows Phone tenemos un almacenamiento aislado en el cual yo dentro de mi aplicación creo, por así decirlo, un pequeño área virtual en la cual yo puedo crear y gestionar mis propias carpetas y mis ficheros. Es algo así como crear en mi propia carpeta con su sistema de ficheros y carpetas dentro de un almacenamiento totalmente aislado del resto del sistema operativo, más que para mi propia aplicación. Y en este caso, la única forma de tratar con este almacenamiento aislado es a través de código. ¿Vale? Yo obtengo un almacenamiento aislado para mi aplicación, yo ahí genero mis ficheros, genero mis carpetas, los voy escribiendo, los voy leyendo, los voy borrando, pero todo hay que hacerlo directamente a mano en código C# o en Visual Basic. Es por ello por lo que se ha creado es esta herramienta, que aunque es una herramienta de consola de comandos, nos va a permitir navegar por ese sistema de ficheros virtual que tenemos dentro de mi aplicación. Funciona tanto para el emulador como para el dispositivo, ¿vale? Y en este caso se va a utilizar pues para ver los ficheros y directorios que tenemos dentro de ese almacenamiento aislado, ¿vale? O para listarlos, por ejemplo, o eliminarlos, sobreescribirlos, etcétera. Algunas opciones de ejecución que tenéis, por ejemplo, sobre esta herramienta. Pues por ejemplo tenéis ahí la opción TS, que escribiríamos en la consola de comandos, ¿vale? Como opción, que es la de Take Snapshot, la de copiar ficheros y directorios que están dentro del almacenamiento aislado dentro de nuestro dispositivo o emulador. La ARS, que es la Restore Snapshot, que es para hacer justo lo contrario. Luego podemos listar los archivos y directorios con la función dir. Y luego podemos indicar con XD o DE si vamos a trabajar sobre el emulador o sobre un dispositivo que esté enchufado a nuestro portátil. Tenemos alguna herramienta más eh, bastante más compleja que no os he puesto aquí, pero por ejemplo os la voy a enseñar, como puede ser eh, las herramientas para detectar aquellas capabilities que van a tener mis aplicaciones o por ejemplo la herramienta para desplegar los ficheros .sap en el dispositivo, en el emulador sin pasar por el Visual Studio, ¿vale? O el WP Connect para poder conectar, por ejemplo, nuestro dispositivo físico a Internet sin necesidad de pasar por el Zune y tenerlo enchufado. ¿Vale? Porque como sabéis, cuando tenemos un dispositivo enchufado a Zune no podemos reproducir, por ejemplo, música o vídeos, ya que es Zune el que se encarga de reproducirlos. Pues bien, si vosotros vais a una carpeta en la que tenéis instaladas las herramientas que os voy a poner aquí, que es la de archivos de programa, Microsoft SDKs, Windows Phone 7.1 Tools. Dentro de estas herramientas tenéis que tener estas carpetas, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, la herramienta de CapDetect, que es la que se encarga de analizar qué funcionalidades tiene mi aplicación. Por ejemplo, si vuestra aplicación utiliza sensores como el acelerómetro o el GPS o multimedia o llamadas, etcétera, pues tendremos que tener dentro de nuestro wmappmanifest.xml de nuestro proyecto definidas esas capabilities que va a utilizar mi aplicación. Pues bien, esta herramienta nos permite, por ejemplo, detectar qué capabilities va a tener una aplicación. Si os parece, hacemos una prueba, ¿vale? Lo que voy a hacer es utilizar la aplicación que teníamos antes, esa aplicación del acelerómetro. Si os fijáis aquí en propiedades tenemos el wmappmanifest.xml y por defecto este fichero nos va a venir con un montón de capabilities que yo tengo que desactivar. Es decir, yo por ejemplo no puedo publicar una aplicación en Marketplace que tenga la capability de localización o acceso a micrófono o de networking, ¿vale? Si no va a utilizar esas funcionalidades. Si yo no accedo con esta aplicación a internet, no tengo por qué tener networking. Si no utiliza notificaciones push, tampoco. Si no utiliza ningún web browser component o accede a los contactos o utiliza localización, no tengo por qué tener aquí estas capabilities. Debería de borrarlas de esta lista de funcionalidades. Es por ello por lo que voy a obtener este empaquetado que yo obtengo dentro de mi solución. Vamos a ir a las propiedades del proyecto. Vamos a ir a la ruta en la que se encuentra el proyecto. ¿Vale? Y lo que voy a hacer ahora un momentito. Lo que voy a hacer es ir a esta carpeta, a la carpeta bin, a depuración.
¿vale? Y voy a copiarme este fichero demo emulator accelerometer pre.dll, ¿vale? Le doy a copiar. Y voy a pegarlo dentro de esta carpeta, de la carpeta en la que tengo la herramienta de detección de funcionalidades. ¿Vale? Voy a copiarlo ahí. Y a continuación lo que voy a hacer es ir a la consola de comandos. ¿Vale? Voy a esta consola de comandos en la que ya estoy dentro de esta ruta de Windows Phone, Resiste.1, Tools, voy a ir a CapDetect, ¿vale? Ahí tenemos nuestro Capability Detection.exe, que si yo lo ejecuto, pues nos va a decir que necesitamos meter primero donde se encuentra el fichero de reglas y segundo donde se encuentra la DLL que va a tener mi proyecto. En este caso, pues voy a poner aquí el fichero ejecutable rules.xml, que es este fichero que veis aquí a la izquierda, que se encuentra ya dentro de la carpeta de las herramientas, y a continuación pues mi demo emulator accelerometer pro.dll. Le doy a OK, dais al Enter, se pone a analizar las funcionalidades de la aplicación y me dice que en este caso utiliza la funcionalidad de ID Cap Sensors, que es la del acelerómetro. Por ello, si volvemos de nuevo a nuestra aplicación de Visual Studio, vemos cómo tendríamos que eliminar todo lo que tenemos aquí, excepto este ID Cap Sensors que tenemos justo ahí. Con esto ya podríamos publicar nuestra aplicación en Marketplace porque es la única funcionalidad que va a tener en este caso en uso esta aplicación. No tenemos por qué agregar ninguna más. Recordad que si agregáis más, cuando publiquéis las aplicaciones en Marketplace, luego va a avisar al usuario cuando la instale. Le va a decir, pues esta aplicación utiliza, por ejemplo, localización. ¿Deseas permitir localización en esta aplicación? Y cosas por el estilo. Pues bien, no hay que meter aquellas funcionalidades que no vayáis a utilizar vosotros en vuestras aplicaciones. Pues únicamente para terminar, pues deciros que en este caso se soporta la depuración multitarea, ¿vale? Y que además también soporta la depuración a través de tombstoning. Significa que, como veremos en los siguientes módulos, si yo tengo una aplicación en la cual quiero probar qué sucede cuando salgo de la aplicación, por ejemplo, dando al botón de inicio o dando al botón de back y restaurando la aplicación, ¿qué es lo que sucede? Si se produce el tombstoning, si no se produce el tombstoning, si se produce, ver si mi aplicación realmente va a recuperar esa información, si la estoy guardando realmente en el tombstoning, y puedo comprobar aquellos eventos de activación, desactivación, durmientes, etcétera, que voy a tener durante el ciclo de ejecución de una aplicación en Windows Phone 7. Bien, pues nada más por ahora. Ahí os dejo los recursos que tenéis a vuestro alcance. El Centro de Desarrollo de Windows Phone 7 en MSDN en España, ¿vale? El createmsdn.com, que es el sitio principal donde se encuentra toda la información a nivel internacional de Windows Phone 7. El blog de desarrolladores del equipo de desarrollo de Windows Phone. La comunidad de desarrolladores en España de Windows Phone 7, que es la de Mobile Nug. Y por último, los foros que tenéis en MSDN para poder volcar todas aquellas dudas que tengáis sobre desarrollo en Windows Phone. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.